El día de hoy estoy sumamente contento en este canal de Monitor BTC porque lo hemos vuelto a hacer. Hemos logrado duplicar una cuenta de trading en tiempo récord y lo hemos hecho con la estrategia que les he venido mostrando desde hace varios meses. Llevamos 6 meses consecutivos aplicando exactamente la misma estrategia con los shorts y nos viene funcionando de gran manera. Les voy a estar mostrando en este video los resultados y efectivamente cómo es que nosotros hacemos este tipo de operaciones para sacarle la mayor ganancia posible a nuestro capital. Si quieres saber más, solamente te pido pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita y sin más, quédate a verlo. Como te comenté, hoy te voy a estar mostrando cómo dupliqué una cuenta de trading, cómo logré duplicar mi capital en tiempo récord haciendo solamente 3 operaciones en el mercado de futuros. Para mí va a ser muy importante que te quedes conmigo hasta el final porque te voy a estar mostrando exactamente los resultados que he venido obteniendo dentro del intercambio de criptomonedas BingX, donde el enlace, como siempre, te lo voy a estar dejando abajo en la descripción. Inclusive, como muchos de ustedes me han estado preguntando de las comisiones que yo pago por utilizar esta plataforma y por hacer este trading en el mercado de futuros con apalancamiento, les voy a estar mostrando todas las cosas que ustedes tienen que saber para lograr ganar dinero. Créeme que no se tienen por qué frenar con las comisiones porque las comisiones son sumamente bajas comparada a la ganancia que ustedes pueden estar haciendo en el mercado de futuros. Lo importante es disponer de un capital que puede llegar a ser una partecita de su capital total para ponerlo en un riesgo un poquitico mayor y sacar ganancias mucho más contundentes. Eso es lo que yo siempre hago en este canal de Monitor BTC y te lo llevo mostrando desde hace 6 meses consecutivos. Llevo haciendo varios videos en este canal de Monitor BTC mostrándote exactamente las mismas operaciones una y otra vez, solo que son con diferentes monedas porque lógicamente no todas las monedas siempre me dan la mejor entrada. Por ejemplo, ahorita yo te estoy mostrando monedas como Z, como WIF, como Sleep, SAI, pero en este caso son las monedas que me dieron entrada este mes. No necesariamente en el próximo mes me van a dar la mejor entrada porque yo me fijo de las monedas que más han subido en las últimas 24 horas para hacer operaciones. Ten en cuenta acá que en el momento que yo te estoy haciendo este video, estas son las monedas que más están subiendo. ¿Ok? Pero cuando yo entré en el mercado, las monedas que más estaban subiendo eran estas. Por eso yo entré en short, fíjate, abrir short y abrir short en otras monedas diferentes. Porque lógicamente hay que atacar, hay que operar, hay que hacer el trading en las monedas que te estén dando la mejor oportunidad. Acá es donde seguramente vamos a estar sacando el mayor beneficio y la verdad es que hoy hay muchísimas monedas en las cuales podemos operar y podemos ganar dinero y te voy a estar comentando la estrategia en breves minutos. Es muy importante que te quedes conmigo hasta el final. Y si quieres hacer esto conmigo, puedes hacerlo dentro del intercambio de criptomonedas BingX, donde el enlace lo dejo abajo en la descripción. Varias de estas operaciones, inclusive las estuvimos pasando por el canal de Telegram que se llama @monitorinversiones. Es un canal de Telegram totalmente gratuito, ¿ok? Es gratuito, así que cualquier persona que le esté pidiendo dinero por allí para entrar a ese grupo es falso, ¿ok? Nuestro grupo de Telegram es totalmente gratuito y el link lo tienes abajo. Es solamente darle un clic con tu teléfono móvil y entrar en ese canal de Telegram. Lógicamente, para poder entrar necesitas tener la aplicación de Telegram descargada, que es como un WhatsApp, pero se usa muchísimo en este mundo cripto para, lógicamente, allí tener grupos y poder pasar la información que todos los días pasamos. Nosotros esta cuenta la empezamos con 200 USDT en el balance y como te fijas, el día de hoy la tenemos en 403 USDT. ¿Cómo fue que hicimos eso? Lo hicimos con trading muy sencillo, atacando las oportunidades, atacando las monedas que por ahí más habían subido en su nivel de precio en las últimas 24 horas. ¿Cómo es que atacamos ese tipo de monedas? Buscamos que esas monedas estén en sus puntos más altos de la gráfica y entramos en short. Como te das cuenta, por ejemplo, en esta moneda tuvimos varias oportunidades en las cuales pudimos entrar en short y pudimos ganar dinero. De hecho, esta última moneda, que es la que te estoy mostrando, fue en la que yo operé, en la que yo mismo hice la operación y yo mismo la gané, e inclusive esta moneda me dio un resultado muchísimo antes de que yo saliera de la operación, pero no me salí para duplicarte la cuenta y mostrártela aquí en este canal de Monitor BTC, porque inclusive me tuvo en pérdidas en algunos momentos bastante críticos, pero las oportunidades cuando se dan siempre hay que aprovecharlas y siempre que entras en ese tipo de posiciones el mercado te da la razón, porque esta moneda había subido cuando yo le entré a esa posición más de un 40% en su cotización.
inclusive muy similar a lo que está esta de Riff. Y fíjate que cuando yo entré en esta vela, fíjate que aquí sale la venta del short que yo hice en ese punto, en el área de los 1.62, yo tuve varias horas en las cuales estuve en ganancia y no me salí de la posición porque aunque me estaba dando una ganancia interesante, yo necesitaba sacarte el 20%, que fue finalmente lo que estuvimos sacando, un 17%, 18% en esa operación para poder duplicar la cuenta solamente con las 3 operaciones. Pero si lo hubiese hecho con ganancias más pequeñas, que al principio si estás comenzando en futuros, puedes llegarlo a hacerlo así para no tener que sacar 30, 20% de un solo trade, sacar porcentaje de ganancia de repente 5 o 6% y salirte de la operación porque es mucho más fácil. De hecho, fíjate, yo entré en este punto, fíjate en esta vela que dio el 1.62 y fíjate que para estas velitas de acá abajo el precio llegó hasta los 1.59, inclusive 1.60. O sea, yo entrando en 1.62 y vendiendo en 1.60, 1.59, yo estaba en una tremenda ganancia, ¿ok? Porque está ejecutando un short aquí y en estos puntos yo ya estaba en ganancia. En estos puntos yo ya estaba en ganancia, ¿ok? En todos estos puntos. Fíjate que pasaron varias horas inclusive y después el precio se me fue arriba. Después no tuve la oportunidad de vender más arriba porque si no salía en pérdida. Estaba haciendo un short, tenía que cerrar la posición abajo para lograr tener ganancia porque obviamente si sube después de mi punto de entrada, yo allí estoy entrando en pérdidas. En esas pérdidas nosotros obviamente no necesitamos ejecutarlas porque son pérdidas no realizadas, se llaman flotantes porque esas pérdidas pueden subir mucho, pueden bajar mucho, pero si nosotros no las cerramos no perdemos. Inclusive yo tuve como 2 días acá en el cual no pude cerrar porque mi punto de entrada fue básicamente el soporte que luego hizo esta moneda y fíjate que desde ese punto prácticamente no bajaba. ¿Ok? Finalmente, el día de hoy se dio la oportunidad de cerrarla en este punto, pero luego de que la cerré, inclusive la moneda se fue muchísimo más abajo desde mi punto de salida. Así que esa era una operación cantada y era una operación realmente que se podía sacar una muy buena ganancia sin tanto riesgo, pero duró mucho tiempo porque yo quise sacar un porcentaje quizás alto para lo que se podía sacar en ese momento. Porque cuando yo entré, ese era uno de los puntos más altos de la moneda. Fíjate que si no tienes esta gráfica de acá, o sea, si no tienes estas velas de acá, fíjate que desde ese punto era un short cantado. El short, el mercado me lo dio, me dio la ganancia, pero yo no la saqué. ¿Okay? Yo había sacado de repente una ganancia de un 10%, de un 12% y yo para conseguir doblar mi capital necesitaba una ganancia de al menos un 17, 18%. Por eso yo no cerré, pero efectivamente ese tipo de operaciones son las que uno en ese caso ya hay que cerrar. Cuando tienes la operación, cuando tienes ya la ganancia, tienes que cerrarla porque efectivamente el mercado de futuros puede ser muy traicionero, puede darte la ganancia y después quitártela. Así que siempre hay que entrar en los puntos más altos, entrar en short y una vez te dé la ganancia, sacarla. Si al inicio te da mucho miedo entrar con posiciones de 30, 20% de una vez, puedes empezar con operaciones de 5%, de 10% en adelante. ¿Okay? La idea es esa para que poco a poco vayas aprendiendo de este mercado. Para quienes me preguntan de las comisiones, fíjate que las comisiones realmente no es un problema cuando tú haces dinero en el mercado de futuros, porque por ejemplo en la primera operación de ZUSDT, que entramos con un apalancamiento de 10x, nosotros empezamos como te dije con $200. Si a $200 lo multiplicas por 10, nuestra entrada son aproximadamente de $2,000, 1.995 si descuentas quizás los costos de comisión. Fíjate que nos cobraron 0.39 centavos de dólar al entrar y 0.38 centavos de dólar al salir. O sea que en total fue menos de $1. Luego, en la siguiente posición nos cobraron más dinero porque estamos entrando con más dinero también. ¿Ok? En la siguiente posición, en vez de entrar con $200 en el mercado, en la posición de WIF USDT, entramos con 261. ¿Por qué? Porque estamos entrando con el capital más las ganancias para poco a poco ir haciendo interés compuesto e ir ganando más dinero. Como te fijas, acá yo obtuve $59 de ganancia y aquí 61. ¿Y cómo es posible eso? Si aquí saqué 31% de ganancia y aquí solo saqué 17. Porque aquí estuve entrando con mucho más capital que aquí. ¿Ok? Aquí solamente entré con $200, que fue esta operación abierta en short, luego la cerré en short, ahí es una posición, luego abrí el segundo short con $200 más $60, lo cual me da 260, abrí ese short y lo cerré, pero ya para la tercera posición yo abrí con $260 más los 78 que me había ganado aquí. Estamos hablando de que ya para la tercera posición yo iba con $340 aproximadamente, que lógicamente si nosotros lo multiplicamos por 8x nos da el valor que sale acá.
¿ok? En este caso, como te fijas, las comisiones son realmente muy pequeñas, o sea, no es nada que te quite el sueño, te vas a gastar $1 o $2 en comisiones abriendo y cerrando una posición y las ganancias no tienen en lo absolutamente nada que ver con las comisiones, o sea, las comisiones son ridículamente bajas prácticamente en cualquier exchange de criptomonedas que nosotros te pasamos en este canal de Monitor BTC, porque lógicamente nosotros queremos es ganar dinero y realmente las comisiones no nos interesan en lo más mínimo. Si es verdad que si haces demasiadas operaciones, las comisiones pueden llegar a ser algo altas, pero si tienes ganancias, realmente no hay de qué preocuparse. ¿Ok? En este caso, la primera operación que hicimos fue el día 11 del mes de febrero del año 2024. Entramos, fíjate, a las 22 horas y salimos a las 23. En una operación de una hora sacamos 30%, que fueron $60. Y aquí tienes el banner que efectivamente esto lo pasamos en el canal de Telegram Monitor Inversiones. Nosotros tenemos este canal de YouTube que se llama Monitor BTC, pero nuestro canal de Telegram se llama Monitor Inversiones porque allí pasamos las ganancias que nosotros vamos obteniendo. Inclusive también pasamos varias entradas que nosotros hacemos en el mercado, las pasamos por allí. Solo que como estamos muy pendientes del trading, a veces se nos olvida pasar esas operaciones por el grupo, pero cuando las tenemos y nos acordamos, las pasamos por el grupo. ¿Ok? En este caso sacamos $60 de ganancia entrando a un precio de 1.75, saliendo a un precio de 1.70 y esto lo hicimos en cuestión de una hora. O sea, en una hora yo me gané $60. ¿Ok? $60 desde mi casa, $60 súper cómodos, porque acá lo único que tenemos que hacer es aprovechar oportunidades que ya te voy a estar mostrando cómo puedes hacerlo. La segunda operación, interés compuesto, $200 más los 60, entramos con $260 el día 13 de febrero del 2024, entramos en la madrugada a la 1 hora y 57 y salimos a las 54 y 50, o sea, esta operación duró menos de una hora y sacamos otro 30% que fueron $78 de ganancia. Aquí tienes el banner correspondiente que nos da efectivamente la plataforma de BingX donde sacamos esos 78 USDT a la casa. Recuerda que el enlace de BingX lo tienes abajo en la descripción por si te quieres crear una cuenta ya mismo e inclusive practicar con poco capital, porque esta plataforma te deja practicar con operaciones de $20, $30, $50 en adelante. ¿Ok? En mi caso yo estoy operando con 200, por eso es que quizás las ganancias que verás son importantes, porque la verdad es que yo a futuros le dedico siempre una buena parte de mi capital para sacar ganancias rápidas, ¿ok? Porque lógicamente puedes tener portafolios de $10,000, $20,000 como nos pasa en esta cuenta de BingX, pero arriesgamos parte de nuestros fondos a lo que sería futuros. ¿Por qué? Porque es que acá es donde se ve la ganancia realmente. Acá tú puedes hacer $200 en un periodo muy corto y retirar esos $200, pasarlo a spot, que obviamente es un mercado más pequeño, pero siempre tienes que estar acá en futuros arriesgando capital para sacar dinero rápido. Si no, es imposible, realmente es imposible llegar a estos números solamente en spot. Tienes que tener muchísimo capital y para eso lógicamente tienes que entrar en el mercado de futuros, no hay de otra. La última operación que hicimos fue el mismo 13 de febrero del 2024, que esta operación realmente nos los dio en un periodo de tiempo muy corto, realmente te lo digo muy corto, pero nosotros no sacamos la ganancia. ¿Por qué? Porque no queríamos sacar un 10% ni un 12%, queríamos sacar un 17%, un 18%. Ya nos había dado $20, $30 de ganancia, pero no la sacamos a tiempo, inclusive lo puedes ver en la gráfica, nosotros entramos aquí y salimos 2 días después aquí. ¿Ok? Y tuvimos en pérdida todo este tiempo, pero lógicamente los precios de liquidación lo teníamos algo alejado porque fíjate que entramos con una operación a 8X. O sea que nosotros tampoco es que nos vamos de locos y operamos con 50X, con 100X nuestras operaciones. La verdad es que las operamos con apalancamientos bajitos para que los precios de liquidación nos queden lejos y sea bastante difícil liquidarnos. ¿Ok? En esa operación sacamos 17% solamente, pero ya ese 17% que fueron $59, casi 60, nos dio para duplicar la cuenta, que ese era el cometido de este video y el cometido del canal, que es el 6º mes consecutivo en el cual nosotros hacemos esto de forma mensual. ¿Ok? Todos los meses te estoy pasando cuentas en las cuales logramos duplicar el capital. ¿Para qué estoy haciendo esto? Para que te des cuenta de que no es difícil hacerlo. ¿Ok? Si tú le dedicas unos cuantos días de tu tiempo, realmente te dedicas a hacer futuros, oportunidades hay todos los días y oportunidades se consiguen para ganar dinero. Fíjate que desde el 11 del 2 al 15 del 2, en un periodo de menos de 5 días, hicimos $200 de ganancia. Allá afuera, muy poco probable en un periodo tan corto de tiempo logres hacer $200 de la manera más rápida posible, como te lo mostré acá, y con monedas que te das cuenta que ni siquiera son conocidas. O sea, esta moneda yo ni siquiera la conozco, pero lo operé porque me dio una buena entrada. Ahora, las otras dos monedas, si bien es cierto, fueron monedas que me dieron entradas espectaculares y se abrieron y cerraron muy rápido.
Por ejemplo, si vamos a la moneda de ZUSDT y a la de WIF USDT, te darás cuenta de que en cuestión de menos de una hora se abrieron y cerraron y nos dejaron el 30%. Estas son las mejores operaciones que lógicamente uno tiene que hacer, pero esto solamente lo vas a hacer con la práctica. O sea, no es que de hoy a mañana ya vas a entrar y salir y te va a dar un 30% de ganancia. Es cuestión de uno ir acertando en los puntos máximos de las monedas, porque por ejemplo con Slips SAI sí me equivoqué, no entré en el punto máximo porque el punto máximo estaba aquí, pero lógicamente ese no fue un punto malo porque desde ese punto yo pude haber ganado la posición, solo que no la cerré. ¿Okay? Entonces, claro, al principio, como te dije al inicio del video, si estás empezando en el mercado de futuros, ya cuando te da una ganancia de 5 o 10%, ya puedes cerrarla e irte a otra moneda, porque la idea acá es ir haciendo interés compuesto, ir ganando varias posiciones para conseguir duplicar el capital en el menor tiempo posible o inclusive triplicarlo, ¿ok? Que de verdad sí se puede, o sea, sí se puede hacer en el mercado de criptomonedas. Como te dije, si vamos a las anteriores operaciones, ZUSDT y WIF USDT, podemos venir acá y darle a Z. Z, de hecho, había subido también el día de hoy, subió un 15%, pero yo ya me había salido de esa posición. Inclusive esta zona es una zona bastante arriba de la zona de que yo me salí. Pues fíjate que yo entré y salí bastante rápido y salí cómodo de esa posición porque en este momento, cuando no teníamos esta gráfica, ¿okay? Este era su punto máximo de esa moneda. Okay, yo entré en el punto máximo, entonces fue muy fácil determinar que desde ese punto iba a caer, como pasó acá también. Acá dio este máximo, retrocedió, cuando dio un nuevo máximo volvió a retroceder. Entonces, claro que aquí estaba muy cantada la operación, entré en operación, salí en menos de una hora. ¿Okay? Esta fue la operación de Z. La otra, que era la de WIF, ¿okay? Fue más o menos lo mismo, fue similar. Fue entrada y salida bastante rápido. Nosotros tratamos de determinar los puntos máximos. Lógicamente, estas monedas inclusive han subido más desde que nosotros entramos, ¿okay? Pero lo importante es que a nosotros nos dé la entrada y la salida, ¿okay? Que nosotros logremos ganar el mayor dinero posible rápido. Ahorita mismo esta moneda está por encima del precio al cual inclusive nosotros hicimos el short, pero recuerde que lógicamente ahorita Bitcoin está subiendo una locura y prácticamente todas las monedas están subiendo, pero los shorts siguen siendo efectivos, porque cuando nosotros teníamos esta gráfica y lo de acá atrás, lógicamente no lo teníamos, ese era el punto máximo, ¿okay? No había ningún punto máximo arriba de ese. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros aquí entramos en short, fíjate, lo hicimos demasiado rápido, entramos en short en esta vela, cerramos aquí y salimos, ¿ok? Inclusive, esta moneda nos dio otro short acá, que podíamos hacer acá en short, sacar la ganancia y nos salíamos, y en cuestión de menos de una hora acá podíamos hacer un 30%, acá podíamos hacer un 30% más, y de hecho lo volvió a dar varias veces. O sea que en verdad este tipo de monedas son buenísimas, cuando uno las agarra en máximos históricos son buenísimas para operarlas porque te dejan ganancias muy rápidas, pero que muy rápidas, y te permiten duplicar el capital bastante seguro, ¿ok? En mi opinión, yo de verdad es que me disfruto mucho operar el mercado de futuros porque dejan ganancias realmente ridículas comparadas a las que uno puede conseguir allá afuera. Esta es una moneda, por ejemplo, la de RIF USDT. Yo, para que tengas una idea de cómo es que busco estas monedas, me voy al intercambio de criptomonedas BingX, el enlace abajo en la descripción, contratos, luego futuros perpetuos, es donde estamos ahorita, ¿ok? Y lo que hago yo es venir a esta flechita, vengo acá a las últimas 24 horas y busco las monedas que más han subido. En este caso, la que más subió hoy fue RIF USDT. Me hubiese encantado agarrarla acá, ¿ok? Agarrarla en este punto o en este punto, porque el short era claro, ¿ok? En este punto yo sí no me metería porque aquí estamos viendo un poquito de soporte. Y aunque efectivamente esta es una moneda que esté en máximos, la idea es agarrarlo lo máximo posible arriba, ¿ok? Porque acá quizás en este punto no es el mejor punto de entrada. Si bien puede caer, la idea es agarrarla un poquitico más arriba. Si te pones a ver acá, por ejemplo, en velas de un día, esta moneda de RIF USDT, estamos hablando de que es una de las monedas que más ha subido. Fíjate que desde hace meses el precio no llega tan arriba. Entonces, muy posiblemente en los siguientes días veamos de que esta moneda caiga con bastante fuerza, como lo hizo acá, que cayó fuerte, como lo hizo acá, que cayó fuerte, y probablemente aquí también lo haga. Pero lo importante de entrar en este tipo de monedas es buscar el punto más alto. ¿Ok? Yo, por ejemplo, no me metería en este punto específico, sino que buscaría un poquitico más arriba, por ejemplo en los 0.23 o inclusive más arriba en los 0.25. ¿Por qué? Porque de repente allí puede volver, como es una zona de soporte que es un soporte mínimo porque es en velas de 15 minutos, puede de repente tocarte ese punto y subir. ¿Ok? Y si estás entrando con un apalancamiento muy alto, te puede liquidar. ¿Ok? Yo, por ejemplo, en los apalancamientos siempre utilizo 8X, 10X. En la mayoría de las operaciones, esos son los apalancamientos que utilizo. Y, por ejemplo, una operación a 10X con esta moneda, por ejemplo, si yo entrara en el área de los 0.23, puedo colocar acá 0.23 y coloco todo el capital que yo tengo, que son los $400, para yo sacarme, por ejemplo, un 30% de ganancia, el precio tiene que llegar a 22.31. O sea, yo lo veo demasiado posible. Que el precio toque los 0.23, ¿ok? Que sería más o menos este punto, y baje hasta los 22.31, ¿ok? Que sería como hasta acá, ¿ok? Como hasta acá. O sea, el precio tiene que hacer tocar ahí y bajar hasta acá. O sea, lo veo demasiado fácil de que lo haga, inclusive lo ha hecho ya, ¿ok? Tocó aquí este punto de los 23 y luego bajó hasta los 22.31.
Y ya con eso yo me garantizaría un 30% de ganancia, que de mi capital de los $400 serían $120 a la casa, ¿ok? O sea que la verdad es que haciendo 2 operaciones como esta ya triplicaría mi capital, que es totalmente posible, te lo digo. Esto todos los días está pasando en el mercado de criptomonedas y yo solamente te estoy mostrando aquí ejemplos, porque yo en esta moneda de Riff no he entrado en mercado, ¿ok? No he entrado en operaciones. Yo solamente te estoy diciendo lo que yo he hecho, ¿ok? En el historial, y te muestro cómo ahorita, en este video en vivo que te estoy grabando en YouTube, paso a paso, cómo lo hice, encuentro oportunidades como estas, ¿ok? Que dejando aquí una venta en 0.23, quizás lo haga inclusive, puedo tocar esa orden en 0.2231, salir con 30% de ganancia. De verdad, de manera muy sencilla. Vamos a otra moneda, por ejemplo, la de BET contra USDT. VeChain, sí que aunque ahorita esté subiendo, la verdad es que esta es una moneda que tuvo en el pasado precios muy por encima, ¿ok? Este es un precio realmente bajo porque esta fue una moneda que subió bastante en los bull run anteriores. Podemos ver que la gráfica, fíjate que el precio está acá de BET, pero BET ha estado muy por encima de esos precios. Este puede llegar a ser un buen precio de short, pero momentáneo, porque esta moneda puede seguir subiendo. De hecho, tiene buenos fundamentales. Así que bueno, yo en esta no me metería en short porque estamos viendo que no está en máximos, ¿ok? Está en máximos de repente del año, pero no está en los puntos más abajo de la moneda. Si vamos, por ejemplo, a otra, a USTC contra USDT, yo la verdad es que la que entraría hoy, sin duda alguna, es Riff. La veo demasiado buena para entrar. De hecho, posiblemente le entre una vez que termine este video. Pero esta tampoco me gusta mucho porque fíjate que está subiendo ya luego de que dio un máximo anterior muy importante hace poco. Así que esta te puede reventar en un short si lo ejecutas desde ahí. Así que la verdad no entraría ahí. NTRN contra USDT. Vamos a ver qué tal esta moneda. Esta sí me gusta un poquitico más porque subió bastante el día de hoy y está en máximos. Ahorita está en máximos de la moneda. El precio con máximo llegó a los $2. Ahorita está en 1.83. Quizás para entrar, por ejemplo, en esta moneda, trataría de buscar otra vez que subiera hasta los $2 o que se aproximara allí a los 1.96, 1.97. Uno ya podría entrar en operación. Si, por ejemplo, entro con todo mi capital, esto en la verdad yo lo hago siempre para que lo tengan en cuenta. Yo siempre mido más o menos con el apalancamiento que yo utilizo, que son 8-10X, cuál sería el precio de liquidación, más o menos en qué punto yo podría entrar y demás. Si entro en 1.97 y me salgo con un 30% de ganancia, sería que tendría que bajar a 1.91. O sea, entraría más o menos en este punto y tendría que salirme en este punto, que es de aquí a aquí, para llevarme un 30% de ganancia, que son $120. Está bien el beneficio que nos podíamos sacar. Y para que me liquidasen esa posición, o sea, para yo perderla, esto también es un punto muy, muy importante, para yo perder esa posición, el precio se tendría que ir a 2.14. ¿Ok? Yo no digo que esto no pueda pasar, probablemente sí, probablemente en algún punto esta moneda cruce los 2.14. Pero antes de que haga esto, seguramente yo me pueda llevar un 30% a la casa. ¿Por qué? Porque el precio solo lo que tiene que hacer es 1.97 y luego 1.91. O sea, eso es lo único que tiene que hacer. No tiene que ser una bajada demasiado pronunciada. Nosotros no tenemos que esperar una bajada súper contundente, ¿ok? O una subida súper contundente si vamos en long. Tenemos que esperar solamente una bajadita. Con que sea una bajadita, sí, ya es una ganancia brutal. Imagínate, las personas que agarraron esta bajada completa, que esto es una bajada buena, ¿ok? Esta bajada dio más de un 100%. Ustedes quieren verlo. Por ejemplo, si tú entraste en el punto de los $2, vamos a poner el caso de que entraste en los $2, ni siquiera en el punto máximo porque llegó a los 2.01, ¿ok? Entraste en los $2 y saliste en los 1.79 o ponte 1.80, vamos a colocar acá. El beneficio que hubiese sacado efectivamente es de un 100%. Se hubiese ganado $400. De $1.400 hubiese ganado $400 en un short. ¿Ok? Que esto se dio en menos de 2 horas. El mercado de futuros es impresionante para quienes le quiera sacar el jugo y para quien quiera hacer dinero. Esto es impresionante. Yo hoy me voy a dedicar a ver esas dos, la de NTRN y la de Riff, porque ambas tienen entradas muy buenas. La de Z quizás también la opere. Esa ya la había operado en el pasado y me dejó una muy buena ganancia, pero ninguna se encuentra en el máximo como me gustaría agarrarlas, aunque esta de verdad que no está mal. ¿Okay? Inclusive desde entrando desde esos puntos no estaría mal, porque seguramente esa se pueda detener acá en los 2.56 y desde los 2.73, que está más o menos ahorita el precio, si entramos a 10x de apalancamiento, estaríamos hablando de que para que nos deje un 30% tendría que ir hasta los 2.65, o sea que sería desde ahí hasta los 2.65, hasta acá. Con que el precio haga desde ahí hasta acá, ya nos llevaríamos un 30% de ganancia, que serían $120 a la casa. Y eso te digo un movimiento largo. Si quieres buscar un 5%, es que eso es ahí mismo. ¿Okay? Si quieres buscar un 5% en esta moneda, sería llegar a los 2.72. O sea, desde los 2.73 a los 2.72. Tiene que llegar acá para que puede hacer un 5%, que son $20 buenísimos, si opero con un capital de 400. Yo espero que igual
este video te abra la mente y veas que es totalmente posible duplicar una cuenta, duplicar el capital, inclusive triplicarla. En este canal de Monitor BTC, para que tengas una idea, lo han hecho cientos de personas que me mandan capturas de pantalla todos los días por mi canal de Twitter, que es @MonitorBTC1, y también por mi canal de Telegram, porque varios de ustedes que me hablan por interno me escriben diciéndome que los resultados de esta estrategia son fenomenales, y es que es verdad. La verdad es que se puede sacar muy buen dinero, solamente hay que estar pendiente del mercado de futuros, de las monedas que más hayan subido y también inclusive de las monedas que más hayan bajado. En videos pasados te mostré cómo las monedas que más hayan bajado para ir en long, o sea, para habilitar un long, en este caso sería en vez de short, long, ¿ok? También puede ser posible, solo que ahorita como el mercado está tan alcista, buscar movimientos en long, al menos en monedas que hayan bajado mucho, la verdad es que es un poquitico más difícil. A mí me gusta más agarrarlas en short. Voy a estar pendiente de estas 3 monedas el día de hoy. Probablemente cuando tú veas este video, estas monedas no van a estar acá, van a ser otras, y ahí vas a tener que evaluar en cuál entrar en short para sacar el mayor resultado posible. Yo espero que este video te haya gustado. Si fue así, por favor regálame un pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita, no se te olvide con campanita, y nos vemos en el siguiente video. Here we go.